Explotaron en las redes sociales en Estados Unidos, en el tiempo que no hacía un video de culturismo, con respecto a las declaraciones que hizo Dorian Yates en contra del doctor, no sé qué mierda es doctor, Mike Israetel. Contexto para los que no conocen más o menos a este sujeto: es un sujeto que tiene un canal en YouTube, supuestamente es un científico del ejercicio, es un tipo que usa tantas drogas como cualquier otro estúpido del universo del culturismo, y habla de cosas de salud cuando tiene el culo lleno de esteroides. En este caso, Dorian Yates, que no me cae bien tampoco, arremetió contra Israel por compararse con nada más, nada menos que Mike Mentzer. Pero vamos a hablar un poco de eso, así que comencemos. Saludos, gente del Fin Natural y Sobrenatural. En este caso, volviendo a los temas de culturismo para probar suerte con este tipo de contenido nuevamente para ver. Al principio tenía bastantes fanáticos con respecto al mundo del culturismo, bastante hate también, eso a mí me emociona. En este caso, Dorian Yates, que sabemos que yo le digo Mr. Insulina, arremetió contra Mike Mentzer porque este indicó que tenía mejor físico y mejor conocimiento que Mike Mentzer. Ojo, en cuanto a conocimiento, ya he hecho bastante video con respecto a eso. Mike Mentzer también estaba errado. Vendía una metodología más mentira que verdad, y así es el mundillo del culturismo. Pero en cuanto a Israel, que no es nadie, es un tipo que no sé que sea doctor, supongamos que sea un fisiólogo, es un fisiólogo dopado, o que sea un doctor en ciencia de los ejercicios, supongamos algo así, sigue siendo un tipo que se dopó para destacar, simplemente en este mundillo de dopado. En contexto, que dijo Dorian Yates, le dijo: una bolsa de mierda que se hace más grande sigue siendo una bolsa de mierda más grande. Recalcó: temo por su vista o por su salud mental. Lo que indicó Israetel fue, cito textualmente: ¿quién soy yo comparado con Mike Mentzer? Habla signo de interrogación. Bueno, hablando en serio, soy más grande que Mike Mentzer, soy más fuerte que Mike Mentzer y estoy más educado. Comentario: sé más cosas que Mike Mentzer, y gran parte de eso se debe a que he estado en el futuro y he aprendido todo lo que él hizo y todo lo que vino después. Es como decir: oye, esto es algo que funcionaba en los 60, sí, pero soy 10 veces más grande que tú, no quiero parecer un idiota, pero ¿por qué idolatran tanto a este tipo? Dijo Israetel. Wow, lo estoy viendo en vivo exactamente cuando graba el video, la declaración que indicó, y muestra lo nivel de idiota que puede ser un sujeto. En tema de contexto, lo que no seguimos el culturismo porque no me gustan las actividades que roza lo homosexual, roza lo que son drogadictos. La mayoría de estos sujetos se ven iguales. Ahí vieron el escándalo que pasó en el último Mr. Olympia, donde ganó, no recuerdo el nombre del que ganó, Luxford, norteamericano, y tenía peor físico que Hadi Choopan, que es Irán. Conflicto Estados Unidos e Irán, y como yo siempre he hablado con la verdad, a los homosexuales no les gusta, pero en este caso le indiqué que esto es un negocio, y he hecho varios videos que normalmente es un video enfocado a Estados Unidos, quizás por eso no tuvieron tanta repercusión, donde los propios protagonistas del culturismo, como creo que se llama Kevin LeBron, habían indicado que este mundillo es un negocio. Y bueno, ahorita que está Dorian Yates hablando con respecto a esto, el culturismo es un negocio. Cuando ganaba Dorian Yates era por conveniencia, porque en ese momento Kevin LeBron tenía mejor físico que Dorian Yates, Mr. Insulina, y recordar que incluso Nasser El Zumbati tenía mejor físico que Dorian Yates, pero era un negocio. Que ahora volviendo con este imbécil, bueno, responde otro imbécil, pero con razón. En este caso, Yates, defendiendo al difunto Mike Mentzer, indicó: supongo que soy amigo de Mike, él no está aquí, así que, doctor Mike, antes que nada, espero que estés bromeando, porque de lo contrario, temo por tu vista
o su salud mental, o temo por su vista o su salud mental, ya que obviamente su físico no se parece en nada al de Mike Mentzer, incluso con todas las sustancias para mejorar el rendimiento que toma, que según usted calcula le quitará 10 años de vida. Ya te recalcó su argumento al afirmar: una bolsa de mierda que se hace más grande sigue siendo una bolsa de mierda aún más grande. Y realmente es así. Bueno, tal vez deberías preguntarte dónde vale la pena, amigo, porque una bolsa de mierda que se hace más grande sigue siendo una bolsa de mierda más grande, sigue siendo una bolsa de mierda. Con palabras sumamente fuertes y realmente cierto. También vamos a opinar con respecto a este sujeto Israel, puntos de pérdida con respecto a Mike Mentzer. Mike Mentzer, yo lo veía en estos días inculcándome un poco con esta actividad de subnormal esculturismo. Era una competencia que hizo Mike Mentzer con Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger tenía peor físico y ganó Arnold Schwarzenegger. Comparando a los dos, tenía mejor físico. Sabemos que este es el de la rutina Heavy Duty, y el otro no sé cómo entrenaba Arnold Schwarzenegger con su entrenamiento raro, que entrenaba realmente mal, pero él era la estrellita del momento. Entonces, recordar que los tipos de droga en ese momento eran distintas. En los 70 usaban, normalmente habían poca sustancia, no había tanta variedad. Arnold Schwarzenegger, él usaba 2 sustancias. Me imagino que Mike Mentzer también usaba 2 sustancias. En esos cuerpos, esa era la era dorada del culturismo. Los físicos, no voy a decir que eran pero vamos a analizar. Los físicos de esa época, con los físicos de vainas raras de videojuegos, de comiquitas que hay ahorita, con estándares que son estúpidos, son totalmente distintos. Eran físicos más torneados, los de los 70, más torneados, un poco más estéticos, no como los 30, antes de los 30, eran mejores físicos fuertes, había mejor simetría que ahorita. Entonces este tipo, y ni siquiera, por cierto, Mike Mentzer le gana, incluso que Mike Mentzer no se le cayó el pelo, no tiene ni un pelo. Entonces comparar así de idioteces es ser su normal. Otra cosa siempre lo indico. Una persona puede ser doctor, puede ser entrenador certificado en el carajo viejo de los Estados Unidos, los mejores institutos de España, Alemania, donde sea. Si usas drogas, eso ya te va a quitar el mérito, porque el físico que estás obteniendo es por 1.500 millones de drogas y no por lo que aprendiste en el instituto. En fin, un aplauso para Dorian Yates, que por lo menos algo en su vida hizo bueno, que fue lanzarle a otro sujeto de esto de moda en las redes sociales o en el mundo de YouTube, que tiene bastantes seguidores en YouTube. Y el que puede hablar un poco de, menos que es algo de predisposición genética también, de salud, de longevidad, es Dorian Yates, que por lo menos él superó, debe tener como 60, ¿no? Llegó como a los 60 con un cuerpo, a los fanáticos de la vacuna y de los pinchos, decente. No sabemos qué problema de salud tiene, porque ellos nunca van a recalcar qué problema de salud tiene, pero ahí está vivo por lo menos y respirando, cuando la mayoría de sujetos actualmente no van a llegar a esa edad, porque mueran a los 30 y a los 40 años, incluso a los 20 años. En fin, aplausos para Dorian Yates. Y si bueno, los fanáticos del culturismo quieren video de culturismo, coloquen en la casilla de comentarios. Si el video llega a 1000, iremos explotando el mundo del culturismo, porque yo soy entrenador personal, me gusta lanzarle a los sujetos del culturismo y hay que crecer en esta fucking plataforma. Gracias a todos, bye bye.